Anora Petrova era una niña sumamente talentosa, pero su historia nos puede enseñar una lección que reza que una bendición se puede transformar rápidamente en una maldición si abusamos de ella. También nos enseña que quizás sea mejor no jugar con aquellas cosas que simplemente no comprendemos. No es muy difícil dilucidar que Anora era una niña rusa y a ella le gustaba mucho el patinaje sobre hielo. Había tomado clases de niña, los años habían pasado, perfeccionaba su técnica y entonces finalmente llegó ese fatídico día en que tenía una competencia. Y por supuesto Anora estaba aterrorizada, y quizás no haya palabra, ni en su idioma el ruso, ni en el nuestro el español, para explicar qué tan angustiada se hallaba esa pobre niña. Pensaba y pensaba en la competencia y tenía un terror ancestral en hacer el ridículo delante de los jueces y delante del público, entre los que estarían sus familiares. Así que ella trataba de matar el tiempo en la computadora, sentada. La noche antes de la competencia, en que los minutos pasaban como horas, la niña tuvo una idea que tenemos todos, independientemente de la cultura, independientemente del lugar en el mundo. Se buscó a sí misma por Google, escribió en el teclado Anora Petrova, bajó el cursor, no vio mucho más allá de lo que ve la mayoría de la gente, su perfil en Facebook y poco más, pero entonces se llevó una sorpresa. Resulta que Anora Petrova tenía su propio artículo en la Wikipedia. Creyó que se trataba de otra persona con el mismo nombre, pero no. Cuando hizo clic vio que era ella. La foto era de ella. Sí, ella había salido en las noticias de vez en cuando como una pequeña y talentosa patinadora artística, pero no sabía que tenía ya su propio artículo en la Wikipedia. Y decía lo típico: Anora Petrova nació en tal, en el año tal, en la ciudad tal, nacionalidad rusa, la escuela de patinaje es tal. Y entonces la niña se llevó una sorpresa que empezó como un susto. Su corazón comenzó a palpitar, porque la página de Wikipedia que ella tenía, pasa y resulta que daba los resultados de la competencia de mañana, de la competencia tan temida del día siguiente. Y no solo eso, la daba a ella como la ganadora. Anora pensó, rió un poco por dentro y dijo: bueno, esto tuvo que haber sido mi papá que colocó esto. Qué horror, mi papá, ¿cómo se atreve a hacer semejante cosa? O pudo haber sido alguien de la escuela de patinaje artístico que hizo esto, que se tomó la libertad de escribir el artículo y además tomarse este atrevimiento. La niña, lo primero que hizo en la mañana cuando le estaban llevando a la competencia, con un terror compartido entre lo que va a pasar aquí y lo que va a pasar allá, pero una curiosidad latente de la noche anterior, le preguntó al papá, lo confrontó: ¿tú escribiste ese artículo? Pero el papá no le mentía, el papá era un hombre sincero, un ruso bien trabajador, bien serio. Y dijo: no, yo no escribí ningún artículo en la Wikipedia sobre ti. Bueno. Las cosas siguieron su curso, la niña compitió con otras tantas chicas. Y entonces, lo que fue el terror de la competencia quedó suplantado por el nerviosismo y la curiosidad del artículo de Wikipedia.
De hecho, eso también le cortó las patas a la alegría que tuvo Anora Petrova cuando ganó la competencia, tal como el artículo dijo que pasaría. Así que camino a casa, entre el papá jubiloso y como buena familia rusa en el carro de atrás, los tíos, las tías, los hermanos, los primos, el cuñado de tal, la nuera de aquel, todos haciendo fiesta. Anora Petrova se hallaba pensando. Luego de la celebración, la niña se sentó a solas frente a su computadora y volvió a buscar el artículo de la Wikipedia. Sí, había predicho que ella ganaría. Y no solamente eso, se actualizaba constantemente. El artículo decía en qué otras competencias ella concursaría. Y todas las competencias en las que ella eventualmente concursó, las ganó, tal como dijo ese artículo de Wikipedia, tal como lo predecía su artículo en Wikipedia. No le habló a nadie al respecto. Era una niña, pero tenía edad suficiente para saber que estaba sucediendo algo extremadamente raro. ¿Quién lo escribía? ¿Se escribía solo? ¿Era algo dimensional tal vez? No sé, ella no podía controlar esas palabras. Como suele suceder en el patinaje artístico y en competencias de este tipo, Anora Petrova creció, se convirtió en una preadolescente hermosísima, con cabellos largos como oro fundido, y le nació su primera rivalidad fatal, con otra niña increíblemente talentosa. Anora Petrova tuvo tanto éxito en el patinaje artístico que inclusive le contrataron un instructor, cosa que le salió carísima al papá, un tal Sergei, que le exigía muchísimo y le entrenaba. Pero esta niña también había recibido, su rival, la rival de Ana Petrova, había recibido también clases. Y parece que era mejor que ella. Y la chica se hallaba tan angustiada de perder finalmente una competición con esta muchachita, que hizo lo que siempre hacía. Revisó su artículo en la Wikipedia, pero el artículo no decía nada al respecto. Ella se sintió consternada. Los días pasaron, la competencia se acercaba, estaba cada vez más nerviosa, y Anita, Ana, como la llamaban de cariño, refrescó una noche su artículo en Wikipedia para enterarse de que finalmente perdería su primera competición. El artículo era muy jovial, decía, bueno, perdió esta competencia, quedó en segundo lugar, pero la verían como una gran favorita para entrar en el comité olímpico, entre las chicas que irían a competir a las próximas Olimpiadas representando a Rusia. Pero esto a Anora no le gustó absolutamente nada. No. Su rivalidad con esta chica era demasiado grande. Así que se le ocurrió una idea. Se creó un perfil en Wikipedia y ella misma trató de editar su propio artículo, cambiando el destino, dándose a ella como ganadora. Anora Petrova dedicaría el resto de su vida a arrepentirse de este atrevimiento. Porque como se hubiera hecho enojar a algo muy grande y extremadamente poderoso, todo se volcó contra ella. La chica no pudo editar su propia página. El cambio no se guardó, pero vaya que las cosas cambiaron, porque cuando presionó refrescar en el navegador, había un mensaje para ella. Un mensaje impreso en el artículo.
Anora Petrova es una pequeña perra egoísta. La chica se puso nerviosa. ¿Quién escribió eso? ¿Cómo puede ser? A decir verdad, ya sabía demasiado como para darse cuenta de que no era un alguien en algún lugar del mundo que lo escribía. Simplemente cambiaba, simplemente pasaba. Y hasta ese momento eso era suficiente para ella. Suficiente explicación. Pero había una vileza en esas simples palabras. Anora Petrova es una pequeña perra egoísta que la aterrorizó. El día de la competición no solo cristalizaron sus peores temores, hizo el ridículo, se cayó, se hizo daño, se torció el tobillo, se le subió la falda cuando cayó en el hielo, la gente se rió de ella, los jueces la vieron despectivamente, sino que además la acusaron de sabotear los patines de su rival. Impresionante, ¿no? Una mala noticia tras otra. La niña llorando fue al artículo de la Wikipedia porque era inteligente. Ella sabía que tenía algo que ver. Maldita sea, tenía algo que ver. ¿Por qué? ¿Por qué diablos? ¿Por qué se me ocurrió hacer eso? Inclusive, en una escena patética y ridícula, le pedía perdón a la pantalla, pero el artículo seguía diciendo cosas horribles, la insultaba, como si de pronto la presencia, ese algo, se hubiera transformado en una especie de psicópata invisible, psicópata misterioso. El lenguaje era muy ruin, muy malo. La niña no volvió a usar más nunca la computadora, de hecho la sacó del cuarto. Tuvo periodos terribles de mala suerte. Pero es como el alcoholismo, ella no podía evitar volver a revisar, volver a buscarse por Google, volver a leer ese artículo. Y cuando lo hacía, como un clavel puntual, habían unas palabras asquerosas y terribles para ella. Trató de contactar con la directiva, el comité de la Wikipedia, pero no le contestaron nunca. Trató de levantar una denuncia en atención a las personas dentro de la Wikipedia, escribir, pero jamás le contestaron. Y lo que se decía de ella en ese artículo era tan terrible que no se atrevía a pasárselo a nadie. Todo esto termina varios años después, con su vida arruinada, ya deshecha, viviendo sola. No intentó el patinaje artístico más nunca, pero ella le escribió una carta a su rival, tratando de explicarse, y le dijo: mira, yo nunca saboteé tus patines, todo fue un gran malentendido, jamás me dejaron explicarlo. Y se animó además a contarle, fíjate tú qué extraño, a esta rival lo que había sucedido, como una advertencia para ella misma, como una advertencia incluso para sus hijas. Anora Petrova termina su correo electrónico diciendo lo siguiente: me queda poco, sé que me queda poco. Sigo revisando mi artículo en la Wikipedia, sigo refrescando la página y cada vez se encuentra peor. Incluso la fotografía cambió. El artículo ahora está prediciendo mi propia muerte. La historia de Anora Petrova.
Yo a veces pienso que las peores historias de terror son las reales. Y vaya que ha habido historias de terror reales que pasaron en verdad. Si eres parte de la audiencia de Huesos Amarillos, que ha estado conmigo mucho tiempo, sabrás que eso es verdad. Hay historias reales. Y quizá la mayor fuente de horror de los tiempos modernos es la Deep Web. Ese lugar al que no todos pueden entrar. Se necesita un programa especial llamado Tor. Se dice que la mayor parte de la información en la red está almacenada ahí. Se dice también que es un submundo, el mundo bajo de Internet, las alcantarillas de Internet, la cloaca de Internet, donde los criminales se reúnen para agasajarse en sus fetiches, en sus miserias, en su podredumbre. Coprófagos, pedófilos, zoófilos. Es un festival de parafilias. Y todo el material pornográfico prohibido corre libremente en la Deep Web. Las cosas llegaron demasiado lejos, o la gente creyó que llegaron demasiado lejos con el video de Daisy's Destruction, que es real. Mucha gente cree que es falso, pero no, es real. En el que asesinaban a una niña. Fue ahí cuando gran parte del mundo se enteró y comprendió que los films snuff, de hecho, sí existen. Matar a una niña para placer de una audiencia. Qué horror y qué lástima haber pensado, haber creído que Daisy's Destruction fue la cereza sobre el pastel, fue la gota que rebasaba el vaso. Porque ahora hay algo muchísimo peor que Daisy's Destruction, y se le conoce como el más terrible, el más atroz, el más abominable video que hay en la Deep Web, y por lo tanto en toda Internet, y por ende en cadena en todo el mundo. Se llama Dafu Love, y en determinado momento incluso puede llegar a quitarte las ganas de vivir. Todo el que ha visto Dafu Love queda marcado para siempre. Se dice que la inmensa mayoría de las personas que lograron ver ese material no pudieron llegar hasta el final. Si eres una persona frágil, y no tiene absolutamente nada de malo serlo, te aconsejo que saltes esta parte. No te voy a decir dónde conseguir Dafu Love. No voy a compartir su ubicación con absolutamente nadie. Aparte, no dura ni 5 horas. Siempre lo quitan. Irónicamente, parece ser que es incluso demasiado para la Deep Web. Pero en este video se asesinan a niños. Fue creado por la misma gente que hizo Daisy's Destruction. Es una suerte de compañía del bajo mundo, o pseudo compañía ilegal, ilícita, llamada NLF, que es un acrónimo para No Limits Fun, es decir, diversión sin límites por su traducción. Hay descripciones de Dafu Love en la red. Vas a ver cómo torturan
de manera cruel a unos niños. No escatiman en instrumentos ni en brutalidad. En el video participan hombres maduros y mujeres maduras también. Y todos portan máscaras de cuero negras, tipo sadomasoquista. Los llantos, los alaridos de terror, de dolor de los infantes no son nada para ellos. No los conmueven lo más mínimo. Cuesta mucho pensar que hay gente así. La gente tras No Limits Fund dicen que están en todas partes del mundo, que han operado en los 5 continentes, que tienen muchos recursos y excelente clientela. Pero lo peor es que hasta el día de hoy, en mensajes muy dispersos en la Deep Web, que desaparecen y aparecen, ellos dicen que así como fueron responsables de Daisy's Destruction hace ya más de un año, dentro de un tiempo volverán a reinventarse con otro video, aún peor que Daft Love. Ellos han dicho en reiteradas ocasiones que los apetitos de su selecta clientela, que sin duda debe ser gente con mucho dinero y mucho poder, pues ellos son los primeros en admitir que no son baratos esos videos, tienen todo tipo de apetitos. Y aparte de esa selecta clientela, no solo le apetecen ver niños muertos, sino también jovencitas y jovencitos siendo torturados. Así que si tú caes en esa descripción, quizá te convenga tener cuidado y no hacer amistades en la Deep Web. No sabes lo que puede pasar. Lo que estás por escuchar es completamente real, absolutamente verídico. Salió publicado en la sección de noticias insólitas de un periódico británico y ejemplifica maravillosamente bien ese dicho que reza: creer o reventar. Prepárate porque lo vas a escuchar ahora mismo. Y quiero que no se te olvide en todo momento que sí, que es real. Brandenburgo queda en Alemania. La ciudad es muy bonita, muy colonial, muy antigua, folclórica. Pero tiene una calle. Y esa calle tiene una esquina, un puesto. No se sabe si ocurrieron cosas antes, pero se sabe que ocurrieron desde el primer momento en que se reportaron muertes en ese mismo puesto, en ese mismo lugar. Un vendedor ambulante pasaba con su esposa. Se detuvieron en esa esquina, en ese puesto. Quizá para ver pasar a los peatones, quizá para levantar su tarantín y vender. Pero entonces fueron asaltados por un ladrón que los mató a ambos, a puñaladas. Esto sucedió hace tiempo. Años después, un individuo de unos 50-55 años, con un bigote muy espeso según recuerdan, bajo un cielo lluvioso, se detuvo en esa misma esquina, en ese mismo lugar, para protegerse de la lluvia con el alféizar de las ventanas de la casa de arriba. El hombre cayó desplomado al suelo, víctima de un infarto. Poco tiempo después,
de hecho, mucho menos entre lo que ocurrió del vendedor ambulante y el señor del bigote. Otra persona más joven se paró en esa misma esquina, en ese mismo lugar, en ese mismo puesto, con una intención diferente a las 3 personas anteriores: el vendedor ambulante, su esposa y el señor del bigote. Este sacó una pistola, se apuntó en la sien y se descerrajó la tapa de los sesos. Ya para entonces la gente de Brandenburgo tenía esa esquina como un lugar muy raro, porque era un puesto reducido, un lugar muy específico. Ya la gente de los alrededores había visto pasar muchas cosas malas ahí. Imagínate pues lo que sintieron cuando el caballo de un granjero que decidió detenerse en ese mismo lugar, en ese mismo puesto, para bajar las cajas con frutos y llevarlos al abasto donde él los vende, vio como su caballo gemía, deslizaba un lloro de entre sus enormes dientes y se desplomaba al piso, completamente muerto. Se tiene como una historia completamente real y uno de los grandes misterios de este mundo. Quizá debieras irte a dormir esta noche pensando en qué pudo haber sucedido en esa esquina o qué puede estar sucediendo todavía. Creer o reventar.